Gritos, frases inexplicables, manejo de otros idiomas y autoinfligirse daño son solo algunas de las consecuencias de estar poseído por un demonio. Y es que hoy en día son cada vez más los casos en donde la gente requiere ayuda de la iglesia para realizar un exorcismo. El exorcismo es un sacramental de la Iglesia católica y también de otras religiones cristianas, por la cual se expulsa las acciones diabólicas, ya sea de Satanás u otros ángeles malignos, del cuerpo de una persona. Y es que aunque existan detractores o gente que piense que esto no es real, la iglesia se lo está tomando muy en serio. Tanto así que el año pasado, por primera vez en la historia de nuestro país, se nombró a un sacerdote oficial para realizar estos complicados procedimientos. Pero ¿cómo funciona la posesión de un demonio en nuestro cuerpo? El demonio lo que puede hacer es tentarte. Y como te tienta y poseerte el cuerpo, nunca te puede poseer el alma ni el espíritu porque eso corresponde a Dios, pero sí puede poseer tu cuerpo. Sin duda una experiencia que no le gustaría vivir a nadie, pero que podría estar a la vuelta de la esquina porque nunca se sabe cuando los demonios están rondando nuestros hogares. ¿Qué te ríes? Un ritual que la iglesia realiza desde el año 615 después de Cristo y que la primera vez que fue realizado en Chile fue en 1857, en el conocido caso de la endemoniada de Santiago. Además, dependiendo de la fuerza y la agresividad del intruso, el exorcismo puede durar incluso más de un año para conseguir el objetivo de purificar el afectado. Cuesta muchísimo tiempo liberarlas y cuesta muchísimo tiempo sacarlas devolverlas a su vida normal. Hemos estado con casos en los que hemos tardado más de un año en liberar a la persona. Y a pesar de que este antiguo y peligroso ritual fue iniciado por la iglesia, hoy son varias las personas que aseguran que pueden realizarlo y que no es necesario ser sacerdote para lograrlo. Así que la Iglesia Católica no tiene el monopolio. De hecho, cualquier persona que tenga fe y que tenga carisma de sanación puede realizar exorcismos aunque no sea sacerdote. Estamos llenos de brujos, gurús, médiums, en fin, que lamentablemente utilizan y abusan de la buena fe de las personas para recurrir, en fin, sacarles dinero. Solamente por sacerdote, el sacerdote expresamente pedido por el obispo. ¿Pero realmente estamos expuestos a los espíritus que deambulan en nuestro alrededor? ¿Somos blancos fáciles para estos demonios que están esperando que bajemos la guardia para poder poseer nuestros cuerpos? De eso y mucho más hablaremos en Mañaneros. Ya está junto a nosotros aquí en el estudio esta mañana Josep Riera, maestro, exorcista, parapsicólogo y también demonólogo. Juan Andrés. Bueno, fíjese, ¿cuáles son las posibilidades? La primera gran pregunta que todo el mundo se hace de uno llegar a incubar el alma de un demonio. ¿Por qué eligen a ciertas personas? ¿Puede ser a cualquiera o hay personas más proclives a esto? Un demonio es muy difícil que una persona se contagie de él o que una persona sea poseída por él. Es muy frecuente, en cambio, que las posesiones, las obsesiones, las perturbaciones se deban a la acción de espíritus, de desencarnados, de entes astrales, que por la razón que sea buscan un cuerpo donde seguir existiendo de alguna manera. Bueno, fue un poco lo que ocurre con las imágenes, la verdad, bastante categóricas. Les pido a la audiencia, digamos, que veamos esto con altura de mira, sobre este exorcismo de un chico metalero. El video que estamos viendo es del mismísimo, nuestro querido amigo invitado para psicólogo Josep Riera, en un caso que ha costado bastante, digamos, expulsar los demonios que él tiene. ¿Cuál es este caso particular? ¿Tú identificaste el nombre de este demonio que se niega a abandonar el cuerpo de este muchacho? No hemos podido identificar el nombre porque de hecho todavía lo estamos atendiendo a este chico y se atiende además con benedictinos y con sacerdotes. Lo que le pasó a este muchacho fue que desde antes de nacer su abuela, que practicaba la brujería en el sur del país, lo había ofrecido al demonio a cambio de poder seguir haciendo... A este niño fue vendido, digamos a las fuerzas oscuras por su abuela. Antes de nacer, sí. Bueno, atención, esto puede ser también bastante impactante. Un exorcismo a una mujer que está embarazada. Fíjense... Oh, qué tremendo. Es bastante tremendo, porque, a ver, puede ocurrir, digamos, de que el demonio se incube en el niño
niño que está por nacer? No, esa señora no está embarazada, tiene más de 50 años, ya tenía su menopausia. Perfecto, genera esta sensación ella generó con certificados médicos, porque se los tuvimos que pedir, un expediente así, en el cual no era un embarazo ectópico, porque ya había tenido 2 o 3 hijos anteriormente, no podía quedarse embarazada, pero estaba hinchada como si estuviera de 7 También es un caso que tú estás llevando. Gracias a Dios ya se terminó con dos rituales de bendición y de unción con óleo consagrado, pero en algunos momentos se le notaban los bultos aquí que eran como si una criatura dentro ¿Cómo que de se ella mueve? estuviera dando patadas. Eso fue porque ella trabajaba también de alguna forma, había hecho, entre comillas, cosas raras. ¿Cómo nosotros reconocemos que una persona está siendo poseída? ¿Es evidente, así como lo estamos viendo en las imágenes, o no necesariamente es tan evidente? Bueno, la persona afectada es la última en darse cuenta, generalmente es la última en notar que le está pasando algo extraño. Lo notan sus familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que dicen se está comportando raramente, no es el mismo, se ha vuelto bueno para el trago, para el tabaco, para la droga, el sexo, lo que sea, y algo raro le pasa. Si esa persona después de pasar por toda una serie de exámenes médicos, psiquiátricos, psicológicos, incluso por una terapia de especialistas, se le descubre que no tiene nada a nivel neurológico, a nivel médico, digámoslo así, entonces ya tenemos que atribuirle esa perturbación, ese contagio, ese cambio de y con resultado positivo después de estos ritos. A una influencia espiritual. Claro, Joseph, tú lo decías que se le hace todo un chequeo previo, pero los más escépticos, Alexandra, relacionan muchas veces estas posesiones a problemas psiquiátricos. Sí, cuando tú pierdes el juicio de la realidad porque en el fondo tienes una psicosis. Entonces muchos psicóticos se creen que están poseídos por el diablo, que están poseídos por alguna cosa. En el caso de los esquizofrénicos, cuando tienen un brote psicótico también, cuando hablamos de psicosis, cuando tú pierdes el juicio de la realidad y no sabes lo que es real de lo no real. Entonces uno podría decir que esta persona no lo llevamos a que esté poseído, sino que a que ya entró en un cuadro psicótico por alguna razón X. Claro, ahora es interesante acá lo que ocurre, porque si bien muchos de los síntomas podrían ser explicados desde el lado de la psiquiatría, fíjate que hay unas cosas que tienen que ver con fuerza, con hablar idiomas que se desconocen. Hay un montón de fenomenologías que se agrupan que parecen no encontrar una respuesta inmediata en la ciencia, que fue lo que le ocurrió también un caso que fue llevado por Joseph Riera, de esta mujer que obviamente el dato que tenemos es que había una entidad desencarnada que parece que la posesión acá es que le interesa tener un cuerpo con el cual sentir, ¿no? Exactamente, no, y realmente esa persona lo que le pasaba es que estaba afectada, contagiada por el espíritu de un familiar que la identificaba a ella, nieta, como realmente como si fuera la abuela. Los espíritus cuando pasa un tiempo determinado se olvidan de quién son porque para ellos no existe el tiempo. ¿Qué alergia? ¿Podemos escuchar qué es lo que está haciendo ahí? Mira. Bueno, le estoy recitando los nombres de Dios en latín para, de alguna manera, despertar en ella una reacción. Perfecto. A ver, escuchemos un poco, Joseph. A ver, súbale eso. Ahí ella como respira. Como la película Exorcista. Soter, Sabaoth, Agios, Isiros, Atanatos, Adonai, Jehová. ¿Cuántos nombres son los que se repiten? 72. 72. ¿Y qué se busca en eso? ¿Una reacción? ¿O esta es la preparación para el rito? Se busca una reacción, pero también es muy frecuente tenerles que recitar las letanías de los santos. Hay entidades negativas, maléficas, que reaccionan ante determinados santos. Y solo con uno. Y solo con uno. O la Virgen María o algún caso en concreto reaccionan así. No hay un dato estadístico de posesiones demoníacas, hasta lo que tengo entendido, pero en tu práctica, ¿cada cuánto ocurre esto? Porque uno dice, mira, cada 10 años hay y no es así, es como más común de lo que uno cree, ¿no? Yo te puedo contar que en los 30 años que llevo practicando este tipo de exorcismos, liberaciones espirituales, como se le quiera llamar, solamente en 2 ocasiones me he enfrentado con un ente que yo podía considerar, de hecho los efectos físicos fueron notorios, que fuera
diabólico o que fuera maligno. En la mayoría de los casos han sido entidades espirituales desencarnados que una vez tuvieron un cuerpo físico. Y quería aprovechar para comentar algo. En muchísimos casos en los cuales los psiquiatras habían internado a la persona en un nosocomio, en un manicomio, para ser tratada de esquizofrenia, de doble personalidad, calificándolos incluso de borderline o de que ya estaban al límite de la paranoia, de la obsesión, cuando los familiares nos los traían sin tomar droga y desintoxicados, descubríamos que lo que realmente tenían era un ente que les estaba afectando y los librábamos. A propósito de eso, amigo mío, la verdad totalmente. Que tenemos una gran cantidad de material en nuestro país, en el mundo entero, y las preguntas que están llegando es si se ven más afectadas las mujeres que los hombres. ¿Qué tipo de entidades son? ¿Cuáles son demonios? ¿Cuáles son espíritus de seres queridos desencarnados? Todas esas respuestas, Josep Herrera la entrega a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. No se vaya. Una pausa y ya volvemos. Mañaneros, Alfate. Exactamente, estamos viendo el tema de los exorcismos, muy interesante, muy polémico, por lo demás bastante trágico para todos aquellos que han sufrido algún pariente, algún personaje cercano que se haya visto envuelto en una posesión de carácter demoníaco, entendiendo lo que Joseph nos explicaba, que los demonios son una de las tantas entidades que podrían poseer un cuerpo humano, y entendiendo que Jesús fue el primer gran exorcista de demonios y que él le sigue el maravilloso San Benito que nos falla para la protección, y que nos contaba Joseph que él lo tiene tatuado en la espalda porque es por ese camino físico que los demonios entran, por la espalda de uno. Era por el único lugar por donde se metían, tanto en mi esposa como en mi humilde persona. Era por donde cuando lo sacamos de una persona muchas veces se introducían en nosotros y tardábamos 2, 3, 4 días. Me pasó en una ocasión que en pleno verano tuve 2 o 3 días con temperatura casi congelado, ni café, ni 20 mantas encima, ningún remedio me hacía efecto, hasta que a base de oración y a base de muchos sacrificios, de ayuno y de todo, logré librarme de él. Como un autoexorcismo ahí. Sí, exactamente. Tuve que hacerme una limpieza física, mental y espiritual, porque me había contagiado, me había agarrado. ¿Sabes, Joseph? Fue lo que le ocurrió a esta niña de tan solo 13 años, que ella pertenece a una comunidad cristiana, y fíjense que aseguraron, después de hacer todos los exámenes médicos y psiquiátricos de rigor, que ella claramente quería un demonio, utilizarla a ella como ejemplo, desafiando a esta comunidad de familias muy devotos, muy cristianos, atacando derechamente a la menor de la familia. La verdad que estuvo mucho tiempo así, y pese a que intentaron vía remedios, medicamentos y tratamientos varios, finalmente fue solo a través de un exorcismo que duró por lo menos un par de días de corrido, que esta niña finalmente hoy día está completamente normal y sana. Ahora, es complicado, porque ¿cómo realmente uno, desde un lado de la ciencia, puede llegar a explicar estos cuadros tan violentos, de fuerza, de física, de que hablan idioma? Bueno, hay un nombre para eso, de hecho, que hablan en idiomas antiguos, de lenguas muertas, incluso hablan con distintas voces al mismo tiempo. Es muy raro, hay casi una osadía de las cuerdas vocales, y donde generalmente comienzan a adivinar cosas de los que están ahí presentes. Y tú, que no ayudaste a tu hijo, porque el demonio de alguna manera trata de romperte, digamos, la voluntad de los que están tratando de ayudar, y te saca trapito al sol, que uno más sabía, digamos. Pero ¿cómo reconocer si es el demonio por el que está siendo poseída, o, por ejemplo, un espíritu negativo? Porque son distintos. Claro, ¿cuáles son las entidades que te pueden poseer? Lo que contabas tú, Alfate, es la forma más extrema de posesión, que es la tentación extrema del demonio para que tú y los que te rodean se rindan y dejen de creer en Dios. Casos en los cuales se puede haber una posesión: espíritus desencarnados, bajos astrales, entidades energéticas, restos, cascarones, larvas, o directamente
espíritus de personas que han fallecido recientemente por un suicidio, por una balacera, por un accidente de tráfico. ¿Y tú puedes determinar viendo un video, por ejemplo, este caso de este niñito en México, qué podría ser? ¿Uno puede distinguir qué entidad según el tipo de posesión o es simplemente durante el proceso? Es lo que estamos viendo este niñito en México, que fue la primera vez que en ese país y en el mundo, hasta lo que tengo entendido, se fue televisado esto. Hicieron este exorcismo para la televisión abierta, en vivo, con los curas de rigor, con las personas que tenían los permisos eclesiásticos de llevar a cabo perritos. Entendamos que son muy pocos de parte de la Iglesia Católica, de parte del clero, que tienen obviamente las condiciones para llevar esto a cabo. Autorización del Vaticano. Exacto, pero sin embargo la Iglesia Católica lo reconoce como verdadero. En Chile, por ejemplo, era el padre Alfredo Soiza, ya no está en nuestro país, no sé quién era actualmente el que está en cargo de la Iglesia Católica, pero él era el que... Ya no está ahora, es un sacerdote de no sé qué parroquia, que es el único exorcista oficial, ahora recientemente ha cumplido un año en su labor como exorcista. ¿Pero algo que se estudia? Sí, por supuesto, esto forma parte de la demonología y la demonología es una parte de la teología. Se estudia, están haciendo un curso recientemente en Roma y por primera vez este año han incorporado laicos, porque hay una cosa importante que decir, la Iglesia Católica solamente acepta... Mira esa vivienda que rentaron en la colonia Santa Cristina el pasado... Está mostrando como una cruz. Exactamente. Lo está desafiando con una cruz. ¿Los objetos religiosos sirven como amenazas para estas entidades? Si son diabólicas, sí. Lo que pasa es que esto, lo que decía antes, que la Iglesia Católica solo acepta la denominación exorcismo para ellos, para los casos en los cuales se enfrentan a una entidad diabólica, a un demonio, y para ello tiene que ser con el permiso expreso del obispo, de la parroquia, etcétera, etcétera. Pero hay otros muchos casos de posesiones que la Iglesia está comenzando ahora, incluso muchos sacerdotes están empezando ahora a reconocer que también hay posesiones de espíritus y que no necesariamente tienen por qué ser diabólicos o tienen por qué ser demonios. Ya tienen bastante trabajo los demonios haciendo otras maldades en este mundo. Entonces, en estos casos, cualquier persona que tenga fe, cualquier persona que tenga, como dijo Jesús, id por todo el mundo, practicad el Evangelio y a todos los que crean en mí, yo les daré estos poderes. Podrán pisotear serpientes y curar enfermos, imponerles las manos, sacar demonios, etcétera, etcétera. Joseph, te queremos agradecer por haber estado esta mañana, de verdad. Muchas gracias por el material exclusivo de los Quizás pueda pensar que las posesiones demoníacas no son verdad, que son una invención de la iglesia o que se trata de personas locas que en vez de un exorcista necesitan a un psiquiatra. Pero ojo, también existe la posibilidad de que se esté equivocando. Una posesión demoníaca se podría clasificar como el tormento más grave y es cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no del alma. Hay distintos factores que nos pueden decir si estamos frente a una posesión de estas características. Los exorcistas, las personas que nos dedicamos a liberación y a expulsión de estos espíritus, de estas entidades negativas, nos damos cuenta porque la persona comienza a reaccionar y a comportarse de una manera extraña, comienza a retorcerse, no acepta el agua bendita ni el óleo consagrado, tiene una fuerza sobrehumana que a veces hay que sujetarla entre 4 o 5 personas y tiene diferentes manifestaciones de odio y de rechazo hacia todo lo que representa lo sagrado. Este fenómeno suele ser vinculado a la epilepsia y a la esquizofrenia, por lo que siempre ha habido una disputa con la medicina. Lo cierto es que en muchos casos los espasmos que hacen pensar en epilepsia duran sobre 3 horas, lo que no es normal en la enfermedad. En Santiago hubo un caso que de hecho ha sido utilizado para la adaptación de la nocturna de TVN, La Poseída. Lo cierto es que esta ficción tuvo lugar en nuestro país y no fue tan fantasía como se podría pensar. Carmen Marín era una joven que fue internada en un hospicio religioso para hacer ahí sus votos de religiosa. Quien la atendió fue el padre Cisternas y cuando empezó a notar que solamente
reaccionaba la paciente de una forma muy explícita cuando le rezaba el Evangelio de San Juan en latín, ahí sí que vio en toda su intensidad una manifestación diabólica. El sacerdote José Raimundo Cisternas, encargado del caso de Carmen Marín, escribió los siguientes pasajes para un informe del caso. La enfermera se agitó horriblemente, levantó el pecho de un modo extraordinario, formó un gran ruido con los líquidos de su estómago. Y cuando el evangelio iba en la mitad, dobló el cuerpo y abrió lo que más pudo la boca. Un caso que impactó en 1857 y que hasta el día de hoy causa revuelo. Incluso la teleserie de TVN se basó en esta terrorífica historia. Tomó un aspecto verdaderamente horripilante. Los cabellos se erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé qué pasó por mis compañeros. Yo, por mi parte, puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas. ¿Qué opina la Iglesia Católica sobre posesiones? Una posesión demoníaca es la introducción o la posesión del demonio de una persona concreta, ya sea por un periodo largo de tiempo o por un periodo breve, ¿no es cierto?, que puede ser un lapso, ¿no? Suceden, ocurren. El demonio puede también, porque Dios así lo permite, poseer por un instante de tiempo, por un periodo de tiempo largo, alguna persona. Después de más de 150 años, TVN revive el caso que remeció al país y que enfrentó a la medicina y a la iglesia por primera vez en Chile. Carmen Marín, la joven poseída, es el caso más conocido. La medicina diagnosticó histeria convulsiva, la iglesia posesión diabólica. ¿Usted cree que aquí la realidad supera a la ficción?